Muy bien, vamos a continuar con la segunda sección de la primera parte del capítulo 4 de los primeros reyes de Israel. David hace los preparativos para que Salomón pueda construir el templo. Eso está en el libro de primer libro de las Crónicas, capítulo 22. David hace los preparativos. David hizo grandes planes para construir el templo. Hizo un acuerdo con el rey de Tiro, y los fenicios de Tiro llevaron gran cantidad de material para el futuro templo. David almacenó todo para que Salomón lo usara. También organizó a los obreros de Israel y de otras naciones. David eligió un sitio para el templo. Puede haber sido sobre el monte Moriah, donde Abraham fue para ofrecer a su hijo Isaac 1000 años atrás. El monte Moriah estaba fuera de la ciudad de Jerusalén, Sión, pero Salomón lo incluyó como parte de su capital. Bueno, entonces aquí vemos que David continuó con su gran proyecto de construir un templo, una casa para el Señor. Ese era el gran propósito de David. Bueno, después le voy a mostrar lo que actualmente existe en la explanada o en la superficie plana en alto donde estaba el templo en la actualidad. Vamos a continuar aquí con las diapositivas para ir viendo un poco qué nos dice este material. El reinado de Salomón, Primera de Reyes 1 al 11, Segundo de Crónicas 1 al 9. Describir a Salomón y su comienzo, sus instrucciones y relaciones internacionales. Bueno, título, autor y fecha en el punto donde primero y segundo de Samuel terminan, primero y segundo de Reyes comienza. Estos 4 libros cubren la historia completa de los reyes, desde Saúl hasta Sedequías, el último rey de Judá. Primero y segundo de Reyes cubren 400 años de esa historia, desde Salomón, el año 970 antes de Cristo, hasta el cautiverio de Babilonia en el 586 antes de Cristo. El primer libro de Reyes solo cubre 120 años, 120 años, 40 del reinado de Salomón y los siguientes 80 del reino dividido, ¿verdad? O sea, como ya le había explicado, el hijo de Salomón, Roboam, es el que se encarga de producir el rompimiento, ¿verdad? El rompimiento de la nación. Primero y segundo de Reyes formaban juntos un libro en las escrituras hebreas. El último suceso escrito en segundo de Reyes es la liberación del rey Joaquín desde Babilonia en el 560 antes de Cristo. No sabemos quién escribió primero y segundo de Reyes, pero el autor probablemente terminó los libros cerca del 560 al 550 antes de Cristo. Dios lo guió para usar varias fuentes. Bueno, vamos a ver el propósito. Primera y segunda de Reyes se escribieron para los judíos desterrados a Babilonia. Estos libros históricos le mostraron el punto de vista de Dios sobre la historia de los judíos. Estos libros históricos les mostraron el punto de vista de Dios sobre la historia de los judíos. Los libros explican por qué el reino se dividió y por qué Israel y Judá fueron conquistados. Los reyes desviaron de Dios al pueblo, así que el autor evalúa a cada rey y resume si cada rey era fiel o infiel al Señor. El objetivo de esta historia profética era para que los judíos en el cautiverio dejaran los ídolos y se volvieran a Dios para siempre. Bueno, hay una información importante aquí. Es que cada autor de cada libro
hace una pequeña evaluación de cada rey en el tiempo que ellos ministraron la profecía. Es importante comprender que en las dinastías del reino del norte, la mayoría o tal vez todos los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Por eso este reino sucumbió ante los asirios. Ahí veremos la fecha y todo eso. Entonces, una de las cosas terribles para un israelita era caer en manos de un asirio, porque eran muy crueles. Eran muy crueles. Ellos, cuando subyugaban a sus oponentes, no solo les bastaba con desarmarlos, sino que los torturaban. Entonces, por eso es que los israelitas odiaban a los asirios, y por eso es que Jonás no quería ir a predicarle a los de Nínive, ¿verdad?, que era capital de Asiria. No quería ir a predicarles porque para él los asirios o los ninivitas merecían el juicio de Dios. Bueno, y otra cosa importante era que Dios siempre estaba preocupado e insistía en que Israel se mantuviese dentro de la verdadera adoración, y era apartándose de los cultos paganos. Veamos, Salomón llega a ser el rey. Bueno, paz y prosperidad, estas dos palabras describen los años dorados del reinado de Salomón, los primeros 20 años, por supuesto. Salomón cosechó el fruto de las victorias militares de su padre. David unió la nación, expandió su frontera y ganó el respeto de otras naciones. O sea, Salomón no pudo pedir cosa mejor. Salomón reinó 40 años. Muchos eventos ocurrieron durante su reinado, pero debemos tener presente que la Biblia no siempre cuenta los sucesos en el orden en que sucedieron. A veces no hay cronología en el asunto de los eventos. O sea, una cronología es, por ejemplo, lo que ocurrió en el año 1, lo que ocurrió en el año 2, lo que ocurrió en el año 3. No, eso se llama cronología, pero a veces en la Biblia no sucede así. La Biblia dice mucho sobre la construcción del templo, que tuvo lugar en los primeros 10 años del reinado de Salomón. Él completó la construcción de su gran palacio 13 años más tarde. O sea que entre los primeros 10 años, entre los primeros 23 años, se construye el templo y se construye el palacio del rey. Salomón se eleva sobre Adonías. ¿Quién sería el nuevo rey después de David? Adonías, otro de los hijos de David, trató de hacerse rey. Él tenía a Joab y a Abiatar el sacerdote apoyándolo, pero Natán el profeta y la reina Betsabé le advirtieron a David sobre sus intenciones. Entonces David nombró a Salomón como el rey de Israel. Cuando el sacerdote ungió a Salomón, todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Adonías y sus amigos oyeron la gritería y se fueron. Luego el rey David arregló una gran reunión pública con todos los líderes de Israel. Le dijo a la gente que Dios había elegido a Salomón como rey. Él sería quien construiría el templo. David les dio sus planos para el templo y les dijo que ellos eran responsables de ayudar a Salomón. David le dijo a Salomón que debía obedecer la ley de Moisés. Bueno, esas eran las instrucciones por parte del rey. Bueno, como puede ver usted aquí, no hay mucha teología ni nada por interpretar, solo es una narrativa, un panorama de cómo empezó a establecerse la dinastía de David en Israel, ¿verdad? Pues aquí ya vemos directamente una dinastía marcada. Después de David se sienta en el trono Salomón, porque Salomón era el que había sido elegido por Dios. Bueno, Salomón recibe sabiduría de Dios. Usted ya conoce esta historia. Salomón era joven, quizá tenía 21 o 25 años cuando comenzó su reinado. Sabía que necesitaba sabiduría y cuando se la pidió a Dios,
Él prometió dársela abundantemente. El Señor también dijo que le daría al nuevo rey riqueza, honor y larga vida. Dios solo le exigía a Salomón que obedeciera y caminara cerca de él como lo había hecho David. La gran sabiduría de Salomón sorprendió a todos. Su juicio en 1 Reyes 3 dice el 28 es solo un ejemplo de esta sabiduría. Bueno, usted puede ver acá, mis amados, todo lo que Salomón recibió por parte de Dios. No ha habido en la historia un hombre tan sabio como él, un hombre tan poderoso, y nadie se ha alzado más grande que Salomón hasta la actualidad. Comercio y la prosperidad, el reino de Salomón creció aún más bajo su sabio gobierno. El rey mismo tomaba las decisiones finales. El primer libro de Reyes 4:1 al 6 enumera los líderes que Salomón nombró. Esta lista es mucho más larga. Bueno, estos líderes dividieron el país en 12 distritos con el propósito de cobrar los impuestos. Cada distrito estaba en la obligación de proveer raciones, suministrar sufragar todo el gasto del gobierno, ¿verdad? Todo el gasto del gobierno. Usted lo puede ver allí. Salomón ocupaba cada día 150 sacos grandes de flor de harina, 350 de harina. También requería 10 bueyes gordos alimentados con grano, 20 bueyes alimentados con pasto, ovejas, etcétera, etcétera. Ese era el gasto del reino de Salomón. Veamos el programa de construcción de Salomón. El templo en Jerusalén, el pueblo de Israel construyó el templo de Jerusalén. Este puede haber estado ubicado en el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. El templo de Salomón era 2 veces más del doble que el tamaño del tabernáculo de Moisés. Muchos de los objetos en el templo estaban cubiertos con oro. Después de eso, de ese templo, Israel nunca volvió a tener un edificio tan hermoso. El templo se completó aproximadamente en el año 950 antes de Cristo. Bueno, el templo llegó a ser la base de la fe nacional. El templo llegó a ser la base de la fe nacional en Israel. Este templo de Salomón permaneció hasta que Nabucodonosor lo destruyó en el 586. Después de 70 años, cuando la gente volvió al cautiverio de Babilonia, terminaron la construcción del segundo templo o reconstrucción, también conocido como el templo de Zorobabel, ¿verdad? En el 516 antes de Cristo. Creo que Zorobabel era el gobernador de Judá y Josué era el sumo sacerdote. Luego Herodes construyó un templo para los judíos. El ejército romano lo destruyó en el 70. Desde ese tiempo los judíos han construido otro templo allí. No han construido otro templo allí, no hay templo ahorita. En el siglo VII después de Cristo, los musulmanes construyeron un santuario en el mismo sitio. Este se conoce hoy como la cúpula de la roca. Muchos judíos y musulmanes creen que la ubicación del domo o cúpula es el lugar más sagrado en la historia mundial. Aquí tengo una imagen para que usted vea. En un lado, en su lado izquierdo de la pantalla, está el templo de Salomón, ¿verdad? El templo de Salomón. Cabe mencionar que el templo de Herodes era más grande que el templo de Salomón y más bello, porque había una de las cualidades que tenía Herodes, es que le apasionaba la construcción. Por eso le llamaban Herodes el constructor. Entonces, para ganarse el favor de los israelitas, Herodes construye un templo increíblemente hermoso. Y acá al lado derecho de su pantalla está en este mismo instante, o sea, en el lugar del templo, en la actualidad no hay templo de Israel, pero sí está la cúpula de la roca, que es una mezquita donde se eleva adoración a Alá, ¿verdad? Y está exactamente donde estaba el templo de
Salomón. ¿Dónde estaba el templo de Salomón? Adentro dicen que está bajo una cúpula de vidrio la roca donde se cree que Salomón iba a sacrificar a Isaac. Pero eso es segundo tema. El palacio de Salomón, después de construir el templo, Salomón edificó un palacio para él, se tardó 13 años en completar la construcción, contenía oficinas, gobierno. Bueno, no hay nada extraordinario que interpretar aquí. Salomón cumplió la orden de su padre en primero construir una casa para el Señor y luego construyó una casa para el rey, ¿verdad? Recuerde, dice, la dedicación del tabernáculo por los israelitas en el desierto en los días de Moisés. Una nube mostró la presencia de Dios sobre el tabernáculo. Cuando el templo de Salomón fue dedicado, Salomón se le dedicó a Dios, la gloria del Señor lo llenó. Esto mostró la bendición y aprobación de Dios. Con Salomón como rey, la profecía de Moisés se había cumplido. Salomón jugó un papel importante durante esta celebración, dirigió la gente en la adoración, oró y predicó. Si había algo importante y fluyente en la vida de Salomón, es que era un adorador, un predicador, un maestro, un orador. Salomón era un hombre espiritual. Las relaciones internacionales de Salomón: naves en Esión-Geber. David amplió el país de Israel y se apoderó de numerosos recursos naturales. Para el fin del reino de David, Israel tuvo gran cantidad de minas de cobre y de hierro. Esto hizo la nación poderosa en el negocio y comercio. Con la ayuda de los fenicios, Salomón construyó buques para llevar este hierro y cobre a otras naciones. Sus buques fueron tan lejos como al sureste de Arabia, al moderno Yemen en la actualidad, ¿verdad? En la parte sur de Arabia, en la parte sur del Golfo Pérsico en Arabia, y a Etiopía, que estaba en África. Entonces vemos acá que este rey y este país tenían un poder económico internacional muy fluyente. ¿Qué pasa con la reina de Saba? La reina de Saba, probablemente del sur de Arabia, viajó 2000 kilómetros. Oiga, viajar 2000 kilómetros en carreta, en caballo, en carruaje, como sea, no era normal. Yo creo que 2000 kilómetros, y no me equivoco, está desde acá, desde Honduras, no sé, está lejos, hermano. Desde aquí de Honduras, no sé si hasta Colombia o hasta Perú, no sé, pero está lejos, 2000 kilómetros. Y usted lo puede averiguar ahí si usted quiere. Esa señora viajó en carruaje, sea de caballo, de camello, lo que sea, hasta allá. Quedó asombrada y dijo que lo que le habían contado sobre la sabiduría del rey no era ni la mitad de la realidad. Tal vez ella quiso también que su nación comerciara con Salomón. Los líderes de muchas naciones respetaban a Salomón. Los visitantes llegaban para oír su sabiduría en proverbios, canciones y discursos. Cuando los visitantes llegaban, llevaban regalos costosos. Eso está registrado en la Biblia. Bueno, esta es una argumentación acerca de la reina de Saba. Otros dicen que la reina de Saba llegó con la intención de que el rey la embarazara. Son muchas especulaciones que no tienen patas ni cabeza, pero la Biblia dice que ella viajó para escuchar los labios de Salomón hablar la sabiduría. Eso nos indica algo muy importante con respecto a este móvil o propósito que impulsó a la reina de Saba. El precio por el conocimiento es altísimo. El precio por el conocimiento es altísimo, amados hermanos. Compra la verdad y no la vendas. O sea, paga el precio por conocer la verdad. Invierta en prepararse
invierta en equiparse para que se convierta en un hombre sabio, en una mujer sabia, sabia de palabras, sabia de conocimiento, sabiduría para tomar decisiones, que haya riqueza en los hombres de Dios y no pobreza, ¿verdad? Que haya riqueza, que haya evolución en nuestro conocimiento, que haya progresión en nuestro saber. ¿Para qué? Para que siempre haya una palabra sazonada en nuestros labios. Avanzamos, dinero y comercio. Bueno, los buques de Salomón llevaron metales a Etiopía. Aquí vemos que el comercio era grande. Desobediencia y muerte de Salomón. El capítulo final de Salomón es muy triste, lo registra 1 Reyes 11. Él tuvo más riqueza y sabiduría que cualquier otro rey en la historia. Sin embargo, terminó su vida en fracaso y derrota. Salomón apartó su corazón de Dios, así como los israelitas lo hicieron en el desierto. Quebrantó el primer mandamiento por permitir la adoración de ídolos en Jerusalén. La idolatría y las esposas extranjeras. Yo creo que esta historia usted la conoce muy bien. Salomón terminó fomentando la idolatría a sus mujeres, como otros reyes pecadores de su tiempo. El rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras y confirmó pactos con otros reyes por tomar a sus hijas como sus esposas. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Las concubinas en el Medio Oriente eran compradas, comerciadas o capturadas. Se casó con la hija de Faraón y con mujeres de Moab, Amón, Edom, Sidón y de la región que hoy se llama Turquía, los heteos. Salomón sabía que Dios les había advertido a los israelitas no casarse con mujeres extranjeras. No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Bueno, es importante tomar en cuenta que eh, Salomón se apartó de Dios. Cuando alguien se aparta de Dios, cuando alguien deja a Dios, la desgracia inmediatamente lo visita. Bueno, tuve que quitar la presentación porque se descargaron los auriculares que le dan salida al audio y por eso se oye el feedback. Pero voy a terminarlo aquí así. Entonces, el problema de apartarse es que no hay otra cosa más que la desgracia que tarde o temprano le va a llegar. Podrá ser el gran rey, podrá ser el gran ministro, podrá ser el gran ungido de Dios, podrá ser el gran siervo de Dios. Pero si se aparta de Dios, si se aleja de Dios, va a fracasar. Va a fracasar. El libro de Hebreos dice que si pecamos deliberadamente después de haber gustado la gracia del Señor y los bienes del reino venidero, no queda otra cosa que la expectación de un horrible fuego. O sea, después de haber experimentado el Espíritu Santo, después de haber experimentado el amor de Dios, su perdón, su gracia, su fidelidad, su lealtad, pecamos deliberadamente y nos vamos de abrazo con el diablo al mundo a deleitarnos en el pecado y todo ello y nos sorprende la muerte. No hay marcha atrás. Salomón dejó a Dios, ¿verdad? Salomón dejó a Dios y no le quedó de otra que morir en pecado. Salomón amó a estas mujeres impías y les permitió adorar ídolos en el templo de Dios. Cuando él envejeció, sus
esposas aún le hicieron adorar a otros dioses. Salomón no siguió al Señor completamente como lo hizo David. Algunos de los templos que Salomón construyó para dioses falsos no se destruyeron hasta el tiempo de Josías. Eso fue 350 años más tarde. Entonces, no solamente dobló su rodilla ante los dioses, ¿verdad? Ante los dioses falsos, sino que Salomón, hermanos, Salomón financió, dio recursos, dio dinero para construcción de templos a los dioses paganos. El juicio y los enemigos, el profeta Ahías le advirtió a Salomón que Dios dividiría el reino a causa de su pecado. Eso está en 1 Reyes 11, 9 al 43. Pero por amor a David, ese juicio no sucedería en días de Salomón. ¡Wow! ¡Cuán fiel es Dios! Que aún muerto su siervo, Él es fiel a su memoria. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Aún así, antes de su muerte, Salomón vio a los enemigos comenzar a surgir. El rey Hadad de Edom comenzó sus amenazas y el rey Rezón de Damasco se fortalecía cada vez más. El profeta Ahías le dio a Jeroboam 10 trozos de su túnica, indicándole con esto que el Señor rompería el reino de manos de Salomón y le entregaría 10 tribus. De esta manera Salomón comenzó a ver la rebelión en su nación y otros lugares cercanos. El juicio de Dios siempre viene a los que le desobedecen. Mis amados hermanos, acá terminamos la segunda sección de la primera parte del capítulo 4 de los primeros reyes de Israel. Recuerde esto siempre. Fuera de Dios no hay nada. Y nuestro llamado es a serle fieles y a ser leales al Todopoderoso. Que Dios les bendiga grandemente.